Saludos hermanos y hermanas, y qué bueno que estás de regreso con nosotros a este espacio y este segmento del Evangelio del día, el Evangelio de hoy. Una meditación y una reflexión que hacemos de la palabra de Dios para nuestro discipulado. Vamos caminando a la santidad, a la salvación, estamos en pleno desarrollo de nuestra vocación cristiana aquí en la tierra. Es nuestro deber leer la palabra de Dios, interpretarla correctamente, meditarla y aplicarla a nuestro diario vivir. Toda la finalidad de esto es descubrir la voluntad de Dios y así como la descubrimos, cumplirla. Por eso estamos aquí en el día de hoy. Ya hoy es lunes, hermanos y hermanas, de la tercera semana del tiempo ordinario de nuestro calendario litúrgico. Hoy la palabra de Dios está centrada en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, 22 al 30. Aquí hoy vamos a discutir algo muy importante para la vida de todos nosotros, hermanos y hermanas. Jesucristo nuestro Señor es casi identificado o tal vez señalado, lamentablemente, y a conclusión de muchos de los que están con Él, como que es un agente de Satanás, como que es un representante del demonio, como que el poder que tiene es obra de Satanás y por eso puede expulsar los demonios. Ciertamente, hermanos y hermanas, estamos ante una situación de aquello que Jesucristo va a llamar el pecado que no tiene perdón, el pecado contra el Espíritu Santo, y vamos a entender todo eso hoy. Y en la aplicación que vamos a hacer para nuestro diario vivir, hermanos y hermanas, es cuestión de ver de que Jesucristo fue calumniado, atacado personalmente, tuvo que enfrentar rumores y calumnias. Y por lo tanto ya ahí tú estás viendo la línea por la cual nos vamos a mover en todo esto. Cuando por la causa de Cristo, hermanos y hermanas, somos malinterpretados y a veces estas malas interpretaciones, acusaciones, señalamientos de la persona que está viviendo en la fe pueden venir de la familia, hermanos y hermanas, muy cercana a nosotros, esposo, esposa, padre, madre, hijos, hermanos, de los miembros de la misma comunidad. Ser señalados de esta forma, hermanos y hermanas, equivale a que estamos sufriendo ataques personales, estamos siendo calumniados por las cosas que nosotros hacemos en torno a Dios. Y esto, hermanos y hermanas, tiene una solución. Jesucristo hoy, como es víctima de esos ataques personales, de ahí podemos nosotros sacar información cómo nosotros manejamos todos estos asuntos. Y aquí, hermanos y hermanas, la idea fuerza que nos debe de tener en mente cada uno de nosotros al leer el Evangelio y reflexionarlo es quiénes son los verdaderos esclavos del demonio. O sea, Jesucristo que los acusan como si fuera un esclavo del demonio. ¿Quiénes son los verdaderos esclavos del demonio? Y para identificarnos, hermanos y hermanas, unas preguntitas que siempre dan base a hacer nuestra reflexión personal y también nuestro cuestionamiento para identificarnos nosotros y en el caso de que nosotros no lo necesitemos, ver si otras personas alrededor nuestro necesitan de ti para que les lleves este mensaje. En primer lugar, hermanos y hermanas, ¿tú has sufrido algún tipo de ataque personal por vivir tu fe por la causa de Cristo? Y en términos de ataques personales estamos pensando en la incomprensión, en la calumnia y en los rumores que puedan decir acerca de ti como cristiano, como persona entregada a tu iglesia, como una persona que da testimonio de la fe. En segundo lugar, ¿qué has hecho, hermano y hermana, para defenderte y poner a la persona a descubrir su error? Es decir, cómo tú desatas el engaño de una persona o de quienes sean que están llevando rumores de ti, calumnias de ti y están en incomprensión contigo. En tercer lugar, hermanos y hermanas, ¿estás tú consciente de que Satanás siempre está detrás de esta miseria? Sí, es una miseria los ataques personales contra los cristianos. ¿Sabes tú que siempre Satanás está detrás de eso? Y la intención y el propósito que tiene Satanás es quitarte poder. Y tú dirás, ¿qué poder? El poder de la bendición que habita en ti como bautizado, como consagrado y por la fuerza de tu conversión, quitarte esa bendición por parte de Dios. En cuarto lugar, hermanos y hermanas, preguntarnos por qué hay gente en nuestra iglesia aún y hoy en día que no entienden todavía la manera de Cristo actuar, la manera de Dios actuar, la manera del Espíritu Santo actuar. ¿Por qué todavía hay gente en nuestra iglesia que no se dan cuenta de cómo actúa Dios y lo malinterpretan? En quinto lugar, hermanas y hermanas, ¿cuántas veces tal vez hemos visto en nuestro caminar que hemos perdido la fuerza espiritual?
Entonces tenemos que preguntarnos con cuánta frecuencia tengo yo una fuerza espiritual para enfrentarme a estos momentos, para vencer las luchas internas. ¿Tienes tú suficiente fuerza espiritual para vencer todo este tipo de luchas internas? De eso vamos a estar hablando hoy y ayudándote a que te llenes de esa fuerza. Y en sexto lugar, hermanos y hermanas, y en último lugar, sabes que quiénes son los verdaderos esclavos del demonio, que es la idea fuerza que tenemos en el día de hoy. Todo eso lo vamos a ver hoy, hermanos y hermanas, en torno al Evangelio. Es una bendición lo que tenemos para nosotros. Si te interesa escucharlo, quédate con nosotros. Si te interesa transmitirlo a alguna persona que lo necesite escuchar, pues quédate con nosotros, que va a ser de bendición. Una pequeña pausa, hermanos y hermanas, para agradecer tu patrocinio. Te has convertido en el nombre de Dios en un obrero apostólico dentro de las redes sociales para transmitir y llevar a otros precisamente la evangelización a través de la internet. Por eso siempre llamamos a que compartas estos mensajes con tus contactos, llévalo a su muro, a su timeline, dale compartir, dale share, llévalos a que puedan suscribirse también a nuestro canal en YouTube para que los reciban directamente y tengan una gama de evangelios, videos con la palabra y la meditación del día para que les ayude a fortalecer su fe. Así que muchas gracias por lo que estás haciendo. Estás entrando en un gran apostolado y eso es bien significativo para nosotros, siempre haciendo este mensaje propio por el agradecimiento y porque queremos que más personas se unan a nosotros para propagar la fe y evangelizar a través de las redes sociales. Vamos a pasar inmediatamente, hermanos y hermanas, a lo que nos ocupa el día de hoy, la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Vuelto a casa se juntó otra vez tanta gente que ni siquiera podía comer. Y al enterarse de sus parientes de todo lo anterior, fueron a buscarlo para llevárselo, pues decían que se ha vuelto loco. Mientras tanto, unos maestros de la ley que habían venido de Jerusalén decían: está poseído por Belcebú, jefe de los demonios, y con su ayuda expulsa a los demonios. Jesús les pidió que se acercaran y empezó a enseñarles por medio de ejemplos. ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? Si una nación está con luchas internas, esa nación no podrá mantenerse en pie. Y si una familia está con divisiones internas, esa familia no podrá subsistir. De igual modo, si Satanás lucha contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir y pronto llegará su fin. La verdad es que nadie puede entrar en la casa del fuerte y arrebatarle sus cosas si no lo amarra primero. Entonces podrá saquear su casa. En verdad les digo, se les perdonará todo a los hombres, ya sean pecados o blasfemias contra Dios, por muchos que sean. En cambio, el que calumnia al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, pues se queda con un pecado que nunca lo dejará. Justamente ese era su pecado cuando decían: está poseído por un espíritu malo. Y lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pecado contra el Espíritu Santo que no se perdona ni por los hombres en la tierra, ni por Dios en el cielo. Y fíjate cómo lo pone en nuestra traducción, hermanos y hermanas, muy importante. Pues queda con un pecado que nunca lo dejará. Se queda uno con un pecado que nunca lo deja o que nunca lo abandona, hermanos y hermanas. Pues aquí tenemos, hermanos y hermanas, pensando en los ataques personales. Y quiero que lo veas desde esa perspectiva para que puedas entender la palabra de Dios que tenemos hoy, especialmente porque sufrimos ataques personales en términos de lo que hemos señalado, ¿no? Incomprensiones por parte de gente muy querida por nosotros, amigos del alma, en muchos momentos también, calumnia, rumores por la forma en que vivimos, la profundidad de nuestra entrega en la fe, en ese entusiasmo apostólico que tenemos para hacer las cosas, el fervor religioso de nosotros. Por eso le añadí un poquito más al evangelio de hoy, que fue el evangelio que nosotros vimos el sábado cuando estaban acusando a Jesucristo de loco. Por eso lo volví a recordar, aunque no está incluido en el evangelio de hoy, pero para que caigas en sintonía del contexto por el que vamos. Y hermanos y hermanas, el pecado contra el Espíritu Santo. Hemos dicho aquí al principio, y vamos a entender esto para poder ir desarrollando lo que queremos aprender
para nuestra formación cristiana, Satanás siempre está detrás de toda la miseria humana, incluyendo las falsas acusaciones, las calumnias, los rumores y la incomprensión que pueda haber, venga de quien venga. Y en ese caso, tú haces tu examen de conciencia delante de Dios y sabrás de eso que estamos hablando, de quién proviene y de quién viene. Porque a veces es el esposo, a veces es la esposa, a veces son los hijos, a veces son papá y mamá, los hermanos y hasta los hermanos de la fe o los amigos que puedan estar con nosotros. Cuando Jesucristo habla, hermanos y hermanas, de que una persona fuerte estando en la casa para poderla aniquilar, va a haber que amarrarla. Y ese saquear la casa que presenta Jesucristo por parte del demonio, ¿verdad? Es quitarle el poder a su víctima, o sea, quitarle la bendición. Y eso es lo que está ocurriendo aquí, si lo quieres ver de esa forma, en términos de las acusaciones que están presentándole a Cristo de que opera con el poder del mismo demonio de Belcebú, que es una divinidad, hermanos y hermanas, filistea, es un falso dios, es un ídolo que el judío usaba el nombre de Belcebú para hablar de Satanás. El propósito de entrar a la casa, el propósito de venir en el reto, el propósito de venir a atacar es precisamente quitarle el poder. Y a Cristo le querían quitar el poder de su bendición, el poder de hijo de Dios, el poder de ser el Mesías, ¿me estás entendiendo? Aunque no surge así tan dramáticamente, ¿verdad? O tan expuesto. Pero tú tienes que saber que cuando a ti te atacan personalmente por la causa de Cristo y por vivir tu fe como la debes vivir, con todo tipo de ataques personales, hermanos y hermanas, es para quitarte tu reputación, tu entrega, porque los ataques van a venir con señalamiento. Y eso que tú vas a la iglesia, y eso que tú te confiesas, y eso que tú dices que eres cristiano, y eso que dicen que tú lees la palabra de Dios, que tú comulgas todos los días, y mira las cosas, va a venir mucho de eso, hermanos y hermanas, y para eso hay que estar preparados. La victoria sobre Satanás, hermanos y hermanas, se puede ganar. Y eso es lo que enseña Jesucristo hoy también. Y todo esto lo podemos vencer en el nombre de Dios. La victoria contra Satanás, hermanos y hermanas, se gana en el día a día. Eso está en la palabra de Dios, en los ejemplos de Jesucristo nuestro Señor y de los grandes apóstoles que nosotros estudiamos en el Nuevo Testamento. Hay que hacer y hay que tener oración perseverante, eso tú lo sabes y lo hemos discutido aquí. La mía personal, la oración perseverante, a la misma vez que la oración comunitaria, va a ser de gran impacto cuando somos muchos, porque la presencia de Jesucristo va a estar ahí, no solamente su presencia, sino también su poder. El testimonio de la vida será importante para enfrentar estos casos, hermanos y hermanas, un testimonio sincero, verdadero, que no sea simulado. Y también tener una actuación valiente, porque en estos casos de los ataques personales tú no puedes salir como un cobarde corriendo, no te puedes sentir débil, porque si tú estás siendo atacado por la causa de Cristo, si tú estás siendo atacado por llevar la verdad, por poner las cosas en su sitio, por denunciar los males del mundo y anunciar la buena nueva de Dios, tú no tienes que sentirte mal de que estás haciendo algo malo porque tú estás haciendo algo bueno. Pues tanto la actitud nuestra como la de Cristo es de valiente, enfrentó, se defendió, puso los puntos sobre las íes y esto es lo que hay. Así tenemos que ser también nosotros cuando somos atacados personalmente, claro, sin violencia, sabiendo manejar la situación y no saliéndonos de nuestros límites, hermanos y hermanas. Todo esto ayuda a hacer que Satanás retroceda. Y fíjate que eso es importante, que el demonio retroceda, que su presencia se vaya. Y eso es lo que queremos hacer. Porque detrás de toda miseria, detrás de todo aquel que está acusando con calumnias, hermanos y hermanas, está Satanás metido en esa presencia. Que retroceda y que su presencia ya no esté con nosotros. Satanás puede utilizar muchas cosas, hermanos y hermanas, en contra de nosotros y de nuestra buena fe, de nuestra buena reputación, de nuestro testimonio. A través del dinero puede ser un instrumento para dañar. A través de la explotación del ser humano también, las drogas, los vicios que hemos mencionado también en varios momentos, ¿no? Y el frenesí de las cosas sexuales, todo eso, hermanos y hermanas, no solamente en estos ataques personales, pero muchas de esas cosas también hay que hacerle frente en el nombre de Dios, porque Satanás está detrás de toda esa miseria, incluso aquí en la internet, a través de las redes sociales también. Es un instrumento que puede utilizar el demonio para atacarnos personalmente con cosas que nosotros no decimos, con cosas que nosotros no ponemos, que no posteamos, que no pusimos en nuestro muro y de repente aparece. Hubo una época en que había un montón
lamentablemente, de cuentas en la internet que fueron, lamentablemente, y se puede decir que fueron violadas porque aparecían imágenes explícitas, sexuales, de pornografía, y la gente tratando de excusarse, ¿verdad? De que esto no es mío, que esto es un virus o esto es alguien que está, un hacker que está haciendo daño. Pues, de la forma que sea, hoy lo estamos viendo desde el punto de vista, hermanos y hermanas, de los ataques personales que puedan venir. Una de las cosas que sabemos en la palabra de Dios, hermanos y hermanas, es que Jesucristo dice que la blasfemia puede ser perdonada. Pero en el Antiguo Testamento la blasfemia no se perdonaba. Y Cristo señala que la blasfemia puede ser perdonada, ¿no? Pero el pecado contra el Espíritu Santo no, tiene más peso, y ahorita vamos a ver por qué. Pero en el Antiguo Testamento la blasfemia no se perdonaba, hermanos y hermanas. A lo contrario, se castigaba con la pena de muerte. Y tenía dos propósitos. Al que blasfemaba contra Dios, se le castigaba con la pena de muerte, lapidación, a fuerza de piedra matar a la persona, para salvar la reputación de Dios en primer lugar y para evitar que la cólera de Dios cayera sobre las personas de la comunidad. Esa era la justificación que había detrás de todo eso, hermanos y hermanas. Pero Jesús, hermanos y hermanas, en el Evangelio de hoy sabe como Dios hasta dónde llega la estupidez humana. Y fíjate desde el punto de vista que lo estamos viendo, cuando no entienden la manera de actuar de Dios. O sea que el ser humano, hermanos y hermanas, puede llegar a una gran estupidez cuando no entienden cómo actúa Dios. Y Cristo está conociendo y entendiendo todo esto que le está pasando como una gran estupidez. Ese señalamiento de que Él está poseído por Belcebú, o es representante del demonio, o es agente del demonio, y es por ese poder que actúa, un poder que no es bueno, sino que es un poder maligno. Entonces, ya nosotros tenemos que ver que tiene que haber un montón de incomprensión. Es una estupidez, hermanos y hermanas, la incomprensión de muchas personas porque tú estás viviendo la fe como se tiene que vivir. Las calumnias que puedan ocurrir sobre tu persona, que ya la palabra lo dice, son falsas. O los rumores que también vienen en base a todo aquello que es falso. Entonces, vamos a bregarlo desde ese punto de vista. O sea, son ataques personales, pero no lo cojas tan personal, porque a Cristo lo atacaron, pero no lo cogió tan personal, ¿verdad? Se pudo defender. Entonces tienes que llenarte de esa valentía para poder, ¿qué? Para poderte defender ante esta situación. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Sencillo. Llamar obra mala a la obra buena de Dios. Tan sencillo como eso. Aquella gente llamó a la obra buena de Jesucristo que hacía en el nombre de Dios o en su propio nombre por el poder de Dios. Llamarla pues obra mala. Y de hecho es una mala interpretación. Y lo que trata es de dañarle la reputación a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos esclavos del demonio? Si ellos acusan a Jesucristo de ser un agente del demonio, de ser un representante del demonio, de operar su poder bajo el dominio de Belcebú, el jefe de los demonios, ¿quiénes son los verdaderos demonios? Aquí Cristo vuelve la pelota, hermanos y hermanas, a la otra cancha. Se saca la acusación y ahora la va a lanzar contra ellos. Fíjate cómo vamos viendo ya las características que Jesucristo está utilizando, los pasos, los criterios a seguir para defendernos de esos ataques, ¿no? Hay que devolverle la bola a la cancha de ellos y ponerla en sus manos. Hoy día, hermanos y hermanas, todo aquel que es propagador de rumores y de calumnias, hermanos y hermanas, se ha convertido en un esclavo de Satanás sin darse cuenta. Porque a veces lo que quieren es quitarnos el poder y quitarnos la bendición. Entonces, para combatir, hermanos y hermanas, esta situación, se necesita tener fuerza espiritual. Y esa es la fuerza espiritual que Cristo tiene y esta es la fuerza espiritual que nosotros debemos tener. Por eso Cristo llama la atención en términos de la debilidad que puede haber en una familia dividida y en un reino dividido, que lo llevará como consecuencia que a la ruina. Y entonces no puede prevalecer con sus luchas internas. ¿Ah? Si yo operara por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios, jefe de los demonios, no puede ser cierto. Porque Satanás estaría dividido y todo reino dividido no puede subsistir si está luchando contra su propia persona. Entonces eso es una lucha interna.
Y ciertamente, hermanos y hermanas, cuando hay división lo que hay es lucha interna. Cuando hay lucha interna nada sobrevive, nada se edifica, nada se construye. Todo lo contrario, se golpea, se daña, se desbarata, se arruina. Cae en una situación, hermanos y hermanas, donde hay pocas posibilidades o esperanza de que eso pueda resurgir. Y por lo tanto Jesucristo desmiente, hermanos y hermanas, que esté operando bajo el mismo poder. Ahora tú y yo lo tenemos que entender también. Fíjate el grave daño que puede hacer esto en medio de los rumores, en medio de las calumnias y en medio de la incomprensión. Si yo también me pongo con ataques personales con los demás, si yo también me pongo con incomprensión con los demás, con los que me atacan, calumniándolos también o llenándolos de rumores en mi propia familia, con mis propias amistades, con mi propio grupo apostólico, con la misma gente que comparte mi fe, estamos en una seria división y esas luchas interiores van a acabar por dividir. No es guerra civil lo que señala Jesucristo. Esto destruye, hermanos y hermanas, fuertemente todo aquello que pueda ser levantado o construido, porque estamos utilizando la herramienta equivocada, el recurso equivocado. ¿Para qué? Pues para solucionarlo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, atribuir al maligno las actuaciones de parte del Espíritu Santo no se perdona en esta vida y tampoco se perdonará en la próxima vida, dice la palabra de Dios. Y aquí lo que tenemos que estar pensando es que ni los hombres lo deben de perdonar, ni tampoco Dios. Entonces, ¿cómo se podrá, hermanos y hermanas, ser perdonado quien se niega a reconocer al Espíritu portador de la misericordia? Porque ese es el punto, ¿no? ¿Cómo podrá ser perdonado quien se niega a reconocer al Espíritu de la misericordia? Por eso es que no se perdona, ni en esta vida ni en la otra. ¿Vas viendo? Porque si está negando el poder bueno de Dios con el poder malo del demonio, se lo adjudica. Entonces, hermanos y hermanas, ¿cómo va a poder ser perdonado si no reconoce a quien da perdón? Si no reconoce a quien tiene misericordia. Pues ahí es que consiste. No es que Dios lo niegue, es que yo lo estoy buscando. Si no reconozco a Dios, si no reconozco su misericordia, si no reconozco su perdón, ¿cómo voy a ser perdonado? Porque todas esas cosas son buenas y si yo se las atribuyo a las cosas que son malas, pues entonces, hermanos y hermanas, no habrá perdón. Y ese mismo desfase, hermanos y hermanas, y esa misma situación que ocurre ahí es la que se puede experimentar en términos de cuando estamos en situaciones donde alguien cercano a nosotros está dentro de esas calumnias, hermanos y hermanas, está dentro de esos rumores. Ponerlo en perspectiva de que entonces yo no puedo ser atrapados en lo que ellos quieren que yo quede atrapado, que es que yo pierda el poder de la bendición, el poder de la presencia de Dios. Porque entonces, ¿verdad? Ya esto no es un pecado contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ya sería entonces que yo estaría comportándome como ellos, yo me estaría reduciendo al nivel de ellos y estaría perdiendo el poder, estaría perdiendo la bendición, porque si yo me ofusco, hermanos y hermanas, si yo ataco verbalmente, si yo ataco con violencia, si yo devuelvo cada insulto por insulto, cada ataque por ataque, cada blasfemia con blasfemia, cada rumor con otro rumor, cada calumnia con otra calumnia, entonces dime, he caído en lo mismo, me atraparon. Ganó Satanás. ¿Por qué? Pues me quitó el poder. ¿Y qué poder tú tenías? Pues yo tenía el poder de la defensa de Dios, al Dios verdadero conmigo, y entonces me lo dejé quitar y caí en lo mismo que ellos caían. Pues por lo tanto la actitud nuestra no puede ser imitarlos a ellos. El contraataque no es así, es lo que está diciendo Cristo. Por eso es que Cristo como que nos da a entender, esto es una estupidez lo que está ocurriendo aquí. Esto es una mala interpretación, esto es por desconocimiento, hermanos y hermanas. O sea, que casi no es ni ¿cómo se llama? Esto, que no es premeditado, que no es organizado, que no hay una idea fuerza de destrucción, es que es una estupidez. Y Cristo quiere que lo veamos desde ese punto de vista. Por eso el ataque personal, pues aunque es personal, no lo tomes tan personal que te vayas a destruir hasta el punto de convertirte en uno de ellos. No, y es que tú tienes que marcar que la diferencia que hay entre ellos y nosotros. Por lo tanto, hermanos y hermanas, quien se niega a reconocer al Espíritu portador de misericordia, pues esa persona es la que pierde. Entonces tú tienes que llenarte precisamente de ese detalle. Yo estoy con la misericordia de Dios, yo estoy con el perdón de Dios y tengo herramientas. ¿Para qué? Para desestabilizar a esta persona, para neutralizarlo, porque tenemos que neutralizarlo.
desestabilizar a la persona en su ataque. Y aquí vienen las herramientas, hermanos y hermanas, por parte de Dios, para que nosotros podamos aprender a hacerlo, porque Él es el ejemplo de cómo se hace, aunque hemos mencionado ya algunas de ellas, ¿no? El que calumnia, hermanos y hermanas, tiene un corazón malintencionado. Parte desde ese punto de vista. El que te calumnia, el que lleva rumores tuyos, el que te incomprende la forma en que tú estás viviendo tu evangelio, tu vida cristiana, tu bautismo, tu consagración, tiene un corazón malintencionado. Jesucristo dijo en algún momento, no, el árbol se conoce por sus frutos. Siempre recuerda eso ante los ataques. El árbol se conoce por sus frutos. De hecho, hay un refrán popular, social, ¿no?, que goza mucha popularidad, que dice que solo al árbol que da frutos se le lanzan piedras. Claro, solo al árbol que da frutos se le lanzan piedras. Eso son bonificaciones para ti, ¿verdad, hermanos y hermanas? Eso son bendiciones para ti. Parte de ese poder que tú tienes, de esa bendición que tú tienes, no la puedes perder, porque tienes que saber que a veces le tiran piedras al árbol que da fruto. El árbol que da fruto, que no da fruto, no, nadie le tira piedras ni se ocupa de él, porque no está dando frutos. Pero si tú estás dando frutos, vas a conseguir muchas personas, hermanos y hermanas, que vayan en contra tuya. Hay otro refrán que dice: acepta el cristianismo y ya conseguirás por el camino quien te crucifique. Esas son verdades de la vida, pero hay que saberlas enfrentar basados que en todo tipo, hermanos y hermanas, de vida cristiana ante los ojos de Dios. La boca, recordó nuestro Señor Jesucristo, habla de lo que está lleno el corazón. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Y en muchos momentos de ataques, hermanos y hermanas, de calumnias y rumores de nosotros, hay otro refrán popular que goza de mucha popularidad, que lo deberías de tener en mente. Uno es esclavo de lo que dice y dueño de aquello que calla. Por lo tanto, una postura quieta, de silencio, una postura de no atacar, hermanos y hermanas, de no devolver golpe por golpe, te va a ayudar a no perder tú el poder, la bendición, el auxilio de Dios y la posesión del Espíritu Santo, hermanos y hermanas, que está en cada uno de nosotros. El que está en división, hermanos y hermanas, no va en nuestra dirección. El que te acusa, el que te calumnia, no va en la misma dirección tuya. Tienes que entender eso, por lo tanto no te metas en la dirección de esa persona. Salte de la dirección de esa persona, ni lo imites. Por eso estamos diciendo, no uses las mismas herramientas que él está usando o ella está usando para atacarte a ti. No va en tu misma dirección, y el que no va en tu misma dirección, sea quien sea, hermanos y hermanas, es cuestionable si es nuestro amigo, es cuestionable si es nuestra familia, es cuestionable si es nuestro hermano, hermanos y hermanas. Y esa persona que no va en la misma dirección de nosotros, lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo es que no se define frente a Jesús, y su mensaje que dan es de neutralidad. Que eso fue lo que hicieron esta gente con nuestro Señor Jesucristo. No se definieron en muchos momentos y se quedan neutrales, porque son personas oportunistas, porque son personas de conveniencia, que entonces se mueven en una dirección para unas cosas y se mueven en otra dirección para otras. Y tú tienes que aprender a reconocer que eso existe, que eso lo manejan ciertas personas, que ciertas personas son víctimas verdaderamente del demonio que obra así. Ese permanecer neutral, que no se define ante la persona de Jesús, y ya lo que le queda es atacar personalmente, hermanos y hermanas, está buscando los últimos... las últimas balas que le quedan a la pistola, ¿verdad?, para poder atacar. Entonces tú tienes que estar seguro que una persona que llega ahí se ha quedado, hermanos y hermanas, de alguna forma sin defensa, se ha quedado sin recursos, y el que ataca personalmente porque ya no puede más y recurre al ataque personal, como en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiere decir que en el fondo reconocen la verdad, pero están atacando personalmente, porque la idea de ellos es: vamos a quitarle la bendición que tiene y vamos a quitarle el poder que tiene. Entonces es importante, hermanos, el que no se decide, el que no se define frente a Jesús y su mensaje, se queda neutral. Y el que se queda neutral no es facilitador de la tarea. Y luego entonces viene la crítica. O sea, el que critica tiene eso detrás, es una persona neutral,
oportunista y a la misma vez, hermanos y hermanas, de alguna forma no es facilitador de lo que tú estás haciendo y tienes que verlo, lo que es un estorbo, es un obstáculo. Y luego viene a criticar. Por eso es que en el Apocalipsis la palabra dice, hermanos y hermanas, que yo daría cualquier cosa por saber, dice Dios. Yo daría cualquier cosa por saber si tú estás caliente o estás frío. Porque si estás caliente, yo sé quién eres. Porque si estás frío, yo sé qué tengo que hacer contigo. Pero has decidido quedarte tibio. Ese es el neutral. Y dice él, y los que se quedan tibios, yo los vomito. Dice el Apocalipsis. Porque ni están calientes ni están fríos. Entonces ese que se queda neutral es indeciso. En un momento corre para acá y se lo lleva la ola para acá por conveniencia y oportunismo. En otro momento corre para acá por conveniencia y oportunista. O sea que están los dos bandos corriendo de uno y del otro. Eso lo tenemos que aprender a distinguir en aquellos que están cerca de nosotros. O lo tienes tú que aprender a distinguir de dónde viene esta persona que me está atacando, que me está llevando rumores o está llevando rumores acerca de mí o está en tanto detalle de incomprensión conmigo. En Lucas capítulo 11, versículo 23, hermanos y hermanas, dice la palabra, el que no está conmigo, dice Jesús, está contra mí, y el que no recoge, desparrama. Y tú tienes que identificar eso en tu vida como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, porque van a haber detractores. Y en el caso de Cristo fueron hasta propios miembros de su familia. Y en el caso de nosotros no será la excepción, porque si a Cristo le pasó, a nosotros también nos va a pasar. Entonces no es perder los estribos, es poner los puntos en las íes, es agarrar el toro por los cuernos, es diferenciar la paja del grano, hermanos y hermanas. De eso es lo que estamos hablando, y Cristo todo lo que nos ha dicho hoy aquí es el método que podemos utilizar para esto. En términos de eso, pues recuerda, siempre hay incomprensión de parte de esta gente. Y cuando hay incomprensión, ponte esto en tu examen de conciencia y para que identifiques la situación como un verdadero cristiano. A falta de argumentos válidos, hermanos y hermanas, se cae en lo ridículo y en lo estúpido. Cuando una persona ya no tiene argumentos válidos contra ti y sabe que perdió, que está vencido, lo que le queda es el ataque personal a través de la calumnia, a través de los rumores y a través de esa misma incomprensión. Está desesperada la persona, no te pongas a su nivel. Y el que está desesperado se agarra de lo que sea. Perdí los argumentos válidos, no puedo contra este, pues déjame dañarle la reputación para quitarle el poder. Eso es obra satánica, hermanos y hermanas. Tal vez estamos esperando que la gente, para estar poseídos por el demonio, estén pues botando vómito verde por la boca o botando humo por la boca, o en una cama que brinca, o levitando en la cama, ¿verdad? Transformados como una bestia. No, hermanos y hermanas, esto no se da en los cementerios, esto no se da en los lugares oscuros, esto se da en todas partes, porque hasta Cristo tuvo que sacar demonios del mismo templo, de la misma sinagoga. Pues entiéndelo desde ese punto de vista, hermanos y hermanas. Jesús se defiende porque si la calumnia, hermanos y hermanas, o si la calumnia que están levantando contra él, sí lo llega a respaldar a esos fariseos, la comunidad cristiana, Cristo iba a ser sujeto, hermanos y hermanas, de la pena de muerte. Por eso es que Cristo se tiene que defender, porque también hay consecuencias de que algunas personas, con su malinterpretación, con sus ataques y con sus rumores, pueden llevar a personas que caigan presas, a personas que sean botadas de sus trabajos, a personas que pierdan su posición, su buena fama, su reputación en la iglesia. Lo pueden lograr, lamentablemente, hermanos y hermanas. Entonces Cristo se defiende, ¿por qué? Porque si levantan una blasfemia como esta, los que están en contra de él, y la comunidad en masa lo cree, esto se condena por el Antiguo Testamento con la pena de muerte. Entonces Cristo hubiese tenido que pasar por eso, hermanos y hermanas. Recuérdalo. Entonces Cristo aprovecha la situación, y vamos ya terminando, hermanos y hermanas, vamos ya concluyendo, y vamos a poner esto en una perspectiva de conclusión. Ya hemos dicho, a falta de argumentos válidos se cae en lo ridículo y en lo estúpido. Y es ridículo y estúpido tratar a Jesucristo como un agente de Satanás, como un representante de Satanás, y que estar obrando a través
del mismo demonio. Jesús enseña, hermanos y hermanas, en una situación difícil donde haya rumores acerca de ti, calumnias acerca de ti, incomprensión, acusaciones, señalamientos falsos. Aprovéchate de esa oportunidad para manifestar la verdad con argumentos válidos contra los ataques personales. El que se cierra, y esto lo tienes que tener en mente para la otra persona, el que se cierra al arrepentimiento impide la posibilidad del perdón porque consciente y voluntariamente niega el amor de Dios. Lo que nos excluye entonces, hermanos y hermanas, de la infinita misericordia de Dios es nuestra propia y libre decisión. No es la de Dios. No es la de Dios. Porque el que ataca personalmente ha perdido la humildad. ¿Y por qué decimos que el que ataca personalmente ha perdido la humildad? Porque no ha sido lo suficiente humilde para saber que se equivocó y que tú tienes la verdad. Y no quiere rebajarse. No quiere decir y aceptar que es verdad, esta persona es buena. Entonces pierde la humildad, hermanos y hermanas, ataca, y en lo que hace no se echa para atrás, que es un pecado. ¿Ve? No está pecando contra el Espíritu Santo el que nos dice eso a nosotros, pero en caso de Cristo ese era el argumento, pero lo estamos traduciendo a la vida nuestra. Entonces mantén eso presente, ¿no? Lo que excluye realmente de la infinita misericordia de Dios es nuestra propia decisión y es libre. La persona lleva ahí su carga, hermanos y hermanas, no es la de Dios. ¿Sabes qué? La conversión, y esto es importante, no es un sentimiento, es una convicción. La conversión no es un sentimiento, es una convicción. Si fuera sentimiento, los sentimientos vienen y van. Los sentimientos son emocionales. Hoy me siento bien, hoy me siento mal. Hoy estoy alegre, hoy estoy triste. ¿Ves cómo son los sentimientos? Hoy soy cristiano, hoy no soy cristiano. Hoy creo en Dios, hoy no creo en Dios. Nosotros no estamos en eso, hermanos y hermanas. Ese es el frío, ese es el tibio, ese es el neutro. Nosotros no estamos en eso. Esos que atacan están metidos ahí. Nosotros estamos en convicción. Y el que está en convicción tiene que saber que la convicción es de la verdad. Nosotros tenemos la verdad. Y vamos a manejar esto como Cristo lo ha manejado. Así que, hermanos y hermanas, ¿quiénes son los verdaderamente esclavos del demonio? ¿Quiénes son los verdaderamente esclavos del demonio? Hoy Cristo nos ayudó bastante para levantarnos de esas calumnias, para levantarnos de esos rumores, para levantarnos de esas falsas acusaciones y de la incomprensión que puede haber hasta tan cerca de nosotros como en nuestra propia familia. Así que esperamos en el nombre de Dios que hoy tengamos la fuerza espiritual suficiente para seguir adelante, recordando que en todo caso Dios está de nuestra parte. Oremos. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender en tu palabra que no podemos caer en lo ridículo, que no podemos caer en la estupidez, que no somos neutrales, que no somos oportunistas y que no obramos por conveniencia, que nuestra conversión no es sentimental ni emocional. Y en eso, Señor, consiste el poder que tú nos has dado. Y no es un poder de quien puede hacer más, sino un poder de quien cuenta con tu bendición, quien cuenta con tu auxilio. Permite, amado Dios del cielo, con tu ayuda, que nunca perdamos por el enemigo nuestro poder, nuestra bendición, nuestra consagración a ti. Amén y amén. Pues hasta ahí llegamos hoy, hermanos y hermanas. Lo dejamos ahí en nombre de Dios. Mañana otro nuevo evangelio, otra nueva meditación de la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Y recuerda, hermanos y hermanas, aquí este icono te lleva a nuestro canal para que te suscribas o suscribas a otro. Y este video que aparece acá arriba es para que puedas tener más información, complementar más acerca de la palabra de Dios. Recuerda convertirte en un evangelizador a través de las redes sociales, con tus contactos y en tu red social. Esto es un gran apostolado. Nos vemos mañana. Con el favor de Dios te esperamos.